futuro de Almaraz, de la central nuclear de Almaraz, sigue siendo noticia, y esta va a ser una semana tan decisiva como paradójica, y lo va a ser porque las dueñas de esta central extremeña, que son Iberdrola, Endesa y Naturgy, tienen que enviar al Ministerio del Ramo, por un lado, una declaración formal de cierre, y por otra sabemos que van a activar su petición de prórroga más allá de 2027, que es cuando está previsto su cierre. Bueno, está claro que el debate sobre la supervivencia de las nucleares en plena transición energética sigue muy vivo, sobre todo después del macroapagón del que hoy precisamente se cumplen 6 meses. Bueno, para saber qué impacto y qué consecuencias tendría prescindir de plantas atómicas y sobre todo cómo va a afectar al suministro y al recibo de la luz, hemos invitado a ella que esté con nosotros al presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, que es don César Franco. Señor Franco, muy buenos días. Buenos días, Eli, y gracias por invitarme. En primer lugar, antes de empezar, aquí lo importante es tener en cuenta que no estamos hablando del futuro de una central nuclear, sino sobre todo de cómo garantizar la seguridad del suministro y la estabilidad de precios en plena transición energética. Por eso estamos en esa fase de ni contigo ni sin ti. Bueno, ¿qué peso tiene en estos momentos la energía nuclear en nuestro país? Pues al final, según los datos, la energía nuclear está aportando a día de hoy en torno al 20% de la electricidad nacional. Y solo Almaraz, con sus 2 unidades, representa aproximadamente el 7% del total. Y no solo es un 7% del total que se genera, que para que nos pongamos en contexto, si estuviéramos hablando de población, estaríamos hablando de eliminar toda la población de la ciudad de Madrid en el contexto de España. O sea, no solo es 7% por volumen, sino que también la segunda parte muy importante es que tiene un factor de capacidad del 90% frente al 25 o 30% de la eólica o la solar. Es decir, que produce casi todo el año de forma continua y de forma predecible, y por eso es tan importante, porque estas centrales aportan estabilidad de frecuencia y de tensión, que es justo lo que hemos visto que falló en el mes de abril. Bueno, es verdad que llama muchísimo la atención que mientras otros países de nuestro entorno están haciendo una clara apuesta por la energía nuclear, en España estamos hablando de cerrar centrales. ¿De qué manera, en el caso de que se llevase a cabo, por ejemplo, el cierre de esta central, de una central, en fin, que aporta muchísimo a lo que es el suministro eléctrico, cómo se podría sustituir, si es que se puede sustituir de alguna manera? A ver, existen alternativas al cierre Almaraz desde la perspectiva de la red, ¿vale? El problema que tenemos con esas alternativas es que aún no lo están a la escala necesaria. Es decir, estamos impulsando proyectos de almacenamiento a gran escala, como los sistemas de baterías o el salto de Chira-Soria en Canarias, o proyectos también de almacenamiento de hidráulica reversible en Aragón. Pero claro, estamos hablando de iniciativas que pueden empezar a operar a partir del 27-28 y con potencias, según los casos, de igual de 200, 300 megavatios por emplazamiento. Es decir, que de momento esas soluciones son necesarias pero insuficientes. También se está hablando de desarrollar hidrógeno verde para respaldo o estabilizar la red con determinados equipos que antes se llamaban condensadores síncronos. Pero el problema que tenemos es que a día de hoy, si apagamos Almaraz, ese hueco lo vamos a cubrir principalmente con gas natural. Y ese gas que estamos importando, porque España no produce gas, al final impacta en el precio, impacta en la estabilidad de los costes del sistema. Y todo esto mientras que a la vez importaremos energía nuclear francesa, mientras que cerramos nuestras propias plantas, que son seguras y que además están amortizadas. Bueno, dicho así, parece que la decisión de cerrar centrales nucleares es una absoluta memez, perdone que lo diga así. Claro, lo que ocurre es que yo creo que arrastramos una idea muy equivocada de lo que son las centrales nucleares. Parece que siempre se contraponen, incluso desde el propio gobierno, ¿eh? Energía verde versus centrales nucleares. Claro, estamos hablando de unas centrales que son una de las principales fuentes que tenemos de generación eléctrica libre de emisiones, ¿no? Así es, así es. El problema es que hemos generado
un falso debate. Sí. Al final estamos en un país donde los debates que deberían ser técnicos están muy politizados y al final lo que se trataría de hacer es de una alianza entre las renovables y la nuclear en esta fase de transición. O sea, nadie pone en duda que las renovables son el futuro. Pero lo que sí que es cierto, y eso se ha visto y se está viendo cada día más, es que la nuclear sigue siendo el ancla técnica del sistema, mientras que esas tecnologías maduran, y sobre todo no en la parte de generación, sino en la parte de almacenamiento. Al final, los Sí. sistemas eléctricos más avanzados, como ya hemos hablado de Francia, pero también Canadá o Suecia, que el caso de Suecia es un país que desde aquí siempre vemos como un país muy verde, sobre todo por todo lo que tiene que ver con generación hidráulica. Al final están combinando una base nuclear estable con una alta penetración de renovables. No es uno frente a otro, sino es una convivencia durante la fase de transición, porque así podemos reducir emisiones y no comprometemos ni la seguridad del suministro ni los precios. Y yo, para mí, esa sería la vía más inteligente, es decir, mantener la operación de Almaraz unos años más, que es los que están pidiendo los propietarios, las compañías, y aprovechar, mientras tanto, la potencia renovable para acelerar el despliegue del almacenamiento y, sobre todo, de las redes, que es otro de los temas que sería necesario verlo con mucho cariño. O sea, necesitamos una transición, pero que sea segura, asequible y, sobre todo, técnicamente coherente. Bueno, uno de los temores que provocan las centrales nucleares ha sido siempre el tema de los residuos y de un posible escape radioactivo. En fin, ¿qué posibilidades existen de que esto pase? Por un lado, lo del escape, y por otro lado, ¿qué se está haciendo con esos residuos? A ver, desde la perspectiva de la seguridad, y lo hemos visto, al final el Mm. riesgo no lo tenemos en mantener la operación de las centrales, sino en cerrarlas y en alternativas viables, ¿vale? Sí. Hay que recordar que en España todo lo que tiene que ver con la seguridad de las centrales lo vela, y también para todo lo que es la parte del ciclo de vida de los residuos, tenemos ahí el Consejo de Seguridad Nuclear. Y según el propio Consejo de Seguridad Nuclear, las centrales españolas están operando en los máximos estándares internacionales. O sea, la propia Almaraz ha tenido reconocimientos sobre la seguridad y la operación de los máximos estándares internacionales. Y de la misma forma, centrales gemelas Almaraz han obtenido en países como Estados Unidos prórrogas. Estamos hablando de no pasar de 40 a 45 a 50 años, sino prórrogas hasta los 80 años en la operación. Es decir, son centrales que, con el mantenimiento y las inversiones adecuadas, pueden seguir operando muchos años más. ¿Qué es lo que ocurre? Que para asegurar que esas inversiones se producen, las empresas lo que necesitan es una estabilidad jurídica y una cierta estabilidad en el modelo de precios y en el modelo impositivo. Es verdad que, por otro lado, ocurre una cosa, y es que tenemos centrales nucleares en países tan cercanos como puede ser Francia, ¿no? En el caso de un escape radiactivo. Bueno, pues la radiación, entiendo que no conoce fronteras, por lo tanto estaríamos expuestos exactamente al mismo riesgo, supongo, que si mantenemos nuestras centrales. Y hay otra cosa de la que se habla muy poco, y es de los residuos que provocan, por ejemplo, la energía eólica, esos grandísimos molinos de viento que vemos por las carreteras. Luego se han convertido en un problema, a la hora de acabar con cuando acaba su vida útil, a la hora de saber qué hacemos con ellos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con todo. Bueno, es verdad que desde el apagón ha subido, y ha subido mucho, el recibo de la luz. Seguimos sin saber exactamente qué es lo que pasó, porque unos y otros se van echando las culpas. Si ese día no hubiese estado operativa, por ejemplo, la central de Almaraz, ¿qué hubiese ocurrido? Pues al final es lo que hemos visto. Tú piensa por un momento, no te centres en los informes o en las implicaciones, sino piensa lo que ha hecho el operador del sistema desde que se produjo el apagón. Al final es Red Eléctrica, que tiene la responsabilidad de asegurar precisamente esa estabilidad del sistema. Lo que ha hecho ha sido empezar a trabajar en un modo de operación
más reforzado, y ese modo de operación reforzado lo que implica es mantener a las nucleares activas y implica mantener más centrales de gas operativas precisamente para dar estabilidad a esa red. Entonces, al final lo que estamos haciendo es operar el sistema con una prudencia técnica, pero esa prudencia técnica tiene un coste. Es decir, si, por así decirlo, el precio medio del mercado se situó en el mes de octubre alrededor de los 85 euros el megavatio hora, estos servicios de ajuste, este modo reforzado, que lo que está haciendo es garantizar el equilibrio de la red, está costando aproximadamente unos 20 euros megavatio hora Madre mía. adicional. Es decir, estamos hablando de sobrecostes de 20 o 25%, ¿vale? Y eso además con otra segunda derivada, ¿de acuerdo? Que es el tema de los vertidos de renovables, ¿de acuerdo? Que al final tenemos energía que se está produciendo, pero que no se puede consumir por dos temas, ¿de acuerdo? Uno, una falta de almacenamiento y una falta de flexibilidad en la generación de esa energía y el momento entre el que se produce y se consume. Y luego el segundo, y es un problema que también hay que abordar, que es el problema de saturación de la red y de los distintos nodos. Es decir, que es otro de los elementos que necesitamos aumentar las inversiones en la red. Es decir, tenemos actualmente decenas de nodos congestionados, especialmente en zonas que tienen un altísimo potencial renovable o industrial, y no podemos ni conectar nuevos proyectos fotovoltaicos, ni fábricas, o hasta promociones de vivienda, que estamos viendo que es una de las principales preocupaciones de la población, pero por falta de capacidad eléctrica y disponible. Es decir, y ya por no hablar de los centros de datos o proyectos tecnológicos estratégicos que están detenidos precisamente por esta misma razón. O sea, al final necesitamos invertir en redes inteligentes, necesitamos invertir en almacenamiento, y todo esto nos va a permitir tener una mayor flexibilidad industrial y una capacidad de digitalización que a día de hoy no tenemos y lo necesitamos. Por lo tanto, a día de hoy es imprescindible que son 5 las centrales que tenemos, ¿verdad? Sí, al final lo que estamos hablando de 7 reactores operativos. Por ejemplo, en Almaraz tenemos 2 unidades. Sí. Entonces, entre todas creo que aportan aproximadamente el 20% de la energía que consumimos. ¿Cuántas de ellas estarían, digamos, en la cola de cierre que tiene el gobierno? Al final están todas. O sea, date cuenta que hay un calendario de cierre para todas las centrales nucleares. Pasó hace unos años con la central que teníamos en Burgos, lo que pasa que era una central comparada con Almaraz de un tamaño relativamente pequeño, pero luego ahora mismo está Almaraz, y luego veremos pues todas las centrales que están en la zona mediterránea, en la zona de Cataluña, que además ahí en ese caso aportan una cantidad bastante significativo del mix energético que alimenta esas comunidades, porque ahí en ese caso también por otro tipo de motivaciones las renovables no han tenido el despliegue que hubiera sido necesario y son imprescindibles para la generación de energía en aquellas comunidades. Bueno, es verdad que el cierre de Almaraz esté previsto, sería la primera en esa cola, está previsto para dentro de año y medio aproximadamente, pero todo parece indicar también que el gobierno finalmente lo va a prorrogar, cosa que van a agradecer mucho los extremeños, porque estamos hablando mucho de impacto en lo que es el suministro eléctrico, pues que luego hay mucho empleo que depende de la central de Almaraz, alrededor de 4.000 puestos de trabajo, es la mayor industria que tienen en Extremadura, por lo tanto el cierre de esta central. Hombre, en estos momentos parece que no procede. A ver si es verdad que el Ministerio de turno concede esa prórroga a la central nuclear, que tenemos que quitarnos de encima todos esos prejuicios que tenemos sobre las centrales nucleares. ¿Qué daño han hecho en este sentido los Simpson, por ejemplo, ¿no? Con esas centrales nucleares, porque lo que sale de las chimeneas, recordemos, es vapor de agua, no es contaminación.
Correcto, y además Mm. en relación a los residuos continuamente se están sacando nuevas tecnologías para aislar y neutralizar y almacenar de forma segura la parte de Mm. los residuos, que parece que es lo que a todos nos preocupa, Sí, teniendo en cuenta que para mí una de las cosas más importantes es asegurar el suministro de energía eléctrica en nuestro país. O sea, durante el apagón vimos que sitios críticos como hospitales tuvieron que funcionar con sistemas auxiliares es verdad. durante horas. Mm. Entonces, es un tema que, perdóname la expresión, poca broma. Desde luego, ¿no? Y además, digamos, con esas alternativas que tienen un tiempo establecido, es decir, duran lo que duran y estamos hablando de horas, no estamos hablando de nada, digamos, más fijo o más seguro. En fin, César Franco, presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, que ha sido un placer, que lo hemos entendido todo. Así que muchísimas gracias. Igualmente, un placer siempre hablar con vosotros, Eli. Un abrazo. Hasta la próxima.